Jeff llegó con bien y estará con nosotros el domingo, ¿verdad? Así que esperamos que haya pasado un buen tiempo de descanso. Y con esta noche terminamos lo que pudiéramos llamar un tiempo con un enfoque en la familia. Y hoy quisiera hablar del libro de Nehemías. Hace muchos años nuestro hermano Jeff enseñó sobre este libro y hay cosas que uno puede aprender, y recuerdo uno de sus últimos mensajes y es lo que yo quisiera tomar y compartirlo con ustedes. Y esto lo he titulado Los peligros que pueden destruir mi familia. Hemos hablado las dos noches o las 2 semanas anteriores sobre la crianza y mi influencia, criando a los hijos con una influencia como padres que somos. Y hoy quisiera hablar sobre cómo debemos, en un sentido, proteger a nuestra familia. Y voy a hablar de 3 cosas. Uno pudiera hacer un resumen, pudiera hablar de muchísimas cosas que pueden ocasionar un peligro o que son peligrosas para nuestras familias. Pero aquí, al final del libro de Nehemías, Nehemías había limpiado el templo y había restablecido el plan de Dios para el sacerdocio. Había restablecido, entre muchas cosas, el día de reposo, pero ahora se estaba encontrando con un desafío bastante grande. Y es de donde nosotros vamos a sacar algunas lecciones. El pueblo de Israel había hecho una promesa por escrito, y vamos a ver esto un poco más adelante también, que no se casarían con gente pagana. Uno de los mandamientos que Dios dio a su pueblo desde muy temprano como nación, les mandó a decir que no debían casarse ni dar a sus hijas en casamiento con pueblos paganos. Ahora, esto no quiere decir, porque algunos a veces quieren usar esta enseñanza para decir que, bueno, eso es lo que Dios enseña y por eso los matrimonios interraciales no se deben dar. Y eso no es y nunca ha sido lo que Dios estaba dando. Vayan al capítulo 10 de Nehemías, si ya entienden ahí. ¿Por qué? Tenemos que entender por paganos aquellos que no adoraban al único Dios, al Dios de Israel, al verdadero Dios. En el capítulo 10, versículo 31, por ejemplo, podemos ver ahí, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomarían de ellos en ese día, ni en otro día significativo, y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra. Y no es el versículo que quiero. ¿Qué pasó? Capítulo 10, versículo 31. Estoy en Nehemías, ¿verdad? Ok, lo vamos a leer después. Pero en el versículo 23 del 13, capítulo 13, 23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Vamos a ver que el problema en el cual ahora Nehemías se está enfrentando es con el mandamiento que Dios les había dado originalmente a la nación de Israel de no contaminarse, de no ir con otros y contraer matrimonio, por así decirlo. Es lo que Dios estaba enseñando. Aún más, muchas veces que nosotros hemos visto, y lo vimos también en el libro de Deuteronomio, fue una de las enseñanzas que Dios les dio. ¿Por qué? ¿Por qué Dios estaba tan enfático en cuanto a esto? Porque Dios quería que su pueblo fuera la luz al mundo de lo que es un Dios. Vayan a Deuteronomio, donde estuvimos hace un par de semanas atrás. Deuteronomio, ese no está en sus... no aparece en la pantalla, pero quiero que vean en capítulo 6, donde nosotros estuvimos viendo, y lo que Él les dice en el versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces sabemos que Dios estaba enseñando a su pueblo y enseñando a su pueblo vez tras vez, insistiendo más y más de que ellos iban a ser la luz. ¿Cómo iba el mundo a conocer al único Dios? Por medio de Israel. Hoy día, cuando estudiamos y vemos cómo nos llegó el Salvador, fue a través de la nación de Israel. Así Dios lo diseñó. Ahora, no que Israel era un pueblo especial, Dios lo escogió para una
función específica. Dios nos ha escogido a nosotros como hijos de Dios ahora para una función específica, ser luz. Es lo que dice Mateo. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué es esa luz? Dar a conocerlo a Él, darlo a conocer a Él. Entonces, de esta lección voy a mencionar 3 cosas que quisiéramos estudiar esta mañana. Los 3 peligros mayores que podemos ver de aquí. El primer peligro es normas dobles, o pudiéramos decir doble estándar. Digo una cosa, pero practico otra. Le digo a mis hijos que no deben ser mentirosos, pero a cada rato les miento. Eso es doble estándar. Unas normas dobles. La otra cosa que vamos a ver son las relaciones dañinas. Me gusta mucho usar la expresión tóxica. Yo no sé, el dicho que a veces o que nosotros usamos, o quizás muchas veces usamos, es: dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas compañías, dice la Biblia, corrompen las buenas costumbres. Entonces, vamos a ver que esto es importantísimo. Y en este pasaje vamos a aprender que las amistades van a ser dañinas o tóxicas para nuestro hogar y van a afectar a nuestros hijos, a los padres, pero también a las generaciones venideras, que es exactamente con lo que Nehemías se está encontrando. Porque Dios les había dado un mandamiento específico. Y la última cosa que quiero que veamos, que es el otro peligro, son las vidas inmorales. Cuando permitimos cosas inmorales entrar a nuestros hogares, va a dañar. Y el siglo XXI es donde más inmoralidad existe en los hogares. Claro, muchos no lo van a aceptar, muchos lo van a dar como algo normal, pero es trágico lo que está ocurriendo. Y eso va a afectar a los hijos, y obviamente al matrimonio, pero a los hijos y a los hijos de los hijos. Entonces van a ver que estas cosas van a dañar siempre a través de las generaciones. Entonces, como hijos de Dios tenemos que aprender a ser específicos. Lo primero que vamos a ver entonces, las normas dobles. Las promesas huecas siempre resultan en dobles estándares o normas dobles. ¿Cuándo fue la última vez que usted prometió a Dios que iba a hacer algo? Si me das trabajo, hago esto, Señor. Si me das esto, te prometo que voy a hacer esto. No levante su mano, pero yo creo que la gran mayoría tenemos que ser conscientes, tenemos que aprender a que muchos hemos caído en esa trampa. Hacemos promesas, pero la verdad es que son promesas huecas. Y esto lo vemos acá. Vayan al capítulo 9 de Nehemías. Espero tener la cita correcta, ¿verdad? En el versículo 38, el último versículo de este capítulo. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Hacen una promesa. Nehemías los había confrontado antes, les había hablado, les había dicho, ellos se arrepienten y dicen: vamos a prometer no hacerlo. Y miren, ellos van hasta el extremo de escribirlo, lo cual es muy bueno. Porque si yo escribo algo a Dios, prometiendo algo, va a haber una evidencia de que yo un día... no me acuerdo haber dicho eso. ¿Por qué no vas y buscas en tu archivo? Ahí está. Estos dicen, mire lo que hicieron. Nosotros hacemos fiel promesa. ¿Qué es lo que quiere decir fiel? Vamos a cumplir. No estamos haciendo una promesa por hacerla, para salir del paso. Y la escribimos. Y no solo eso, firmada, y note, menciona a todos los líderes. A todos los menciona. Luego, en el capítulo 10, y no vamos a tomar el tiempo para leer todos estos, pero en los primeros 27 versículos tenemos la lista de todos los que firmaron este pacto. No se quedó uno solo representante de los hogares. Aún más, en el versículo 28 encontramos que ahora el resto del pueblo es quien también va a
hacerlo. Versículo 28, y dice en el versículo 28, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar. Noten qué interesante, aquí hay una protesta y van a hacer un juramento. Pero ¿qué tipo de protesta es? Que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Entonces aquí tenemos a un pueblo que está tomando un paso seriosísimo, pero no es la primera vez. Pero vamos a considerar esto y decir, ok, aquí están, toda la tarea de la ciudad se ha hecho, ahora están las murallas instaladas, está todo en orden, ahora, y ellos hacen una tremenda promesa. Quiero que piense cuántas veces usted prometió a Dios hacer algo cuando su hijo estaba enfermo o bastante serio, o cuando estaba en desobediencia y usted hizo ciertas promesas a Dios y que honestamente hasta la fecha no las ha cumplido. ¿Qué es eso? Doble estándar. Tal vez podríamos también llamarlo mentiroso, pero ¿no es cierto que muchas veces es lo que hacemos con nuestros hijos? Les prometemos cosas que nunca hacemos. Sí, un día vamos a hacerlo, hijo. Yo caí en lo mismo. Tantas veces que prometemos a los hijos hacer cosas que nunca las cumplimos. Entonces, ¿saben lo que van a ellos a entender de Dios? Que es un Dios que promete pero no cumple, porque lo ven en papá y mamá. Entonces, cuando crecen y son adolescentes, ¿por qué quieren ser hijos de Dios? ¿Por qué quieren el cristianismo si lo que ven es una hipocresía? Vimos esto en los 2 días anteriores, pero es muy interesante aquí porque esto fueron solo palabras. ¿Por qué podemos decir ahora que solo fueron palabras? En ese momento yo creo que sinceramente querían agradar a Dios en todo. Sinceramente. Yo creo que cuando hacemos una promesa a Dios, sinceramente queremos cumplirla, porque si no, no lo haríamos. Pero cuando llega el momento de poner en práctica eso, es donde de veras se va a probar si lo que hice antes es una realidad. Ya no lo hacemos, pero en nuestra iglesia solíamos hacer un llamamiento al altar. Al final del mensaje se hacía un llamamiento, algunas personas pasaban al frente, algunas para salvación, otras para renovar cosas, otras para tomar serios compromisos con el Señor. Pero sabe, eso era solo un primer paso. El pasar al frente es solo un paso pequeño. El asunto es, ¿qué voy a hacer después? Cuando viene, pudiéramos decir, la realidad. Estas personas, estos padres, estos hombres y mujeres, estos líderes, tenían cierta sinceridad al decir queremos hacerlo y por eso lo escribieron. Nehemías ahora se encuentra entre un gran problema, una gran situación. El pueblo había desobedecido a Dios una vez más y habían violado el pacto que ellos habían hecho a su Dios. Vean lo que sigue diciendo, porque nos dice la Escritura, vi el versículo 23 del capítulo 13:23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Él había visto, nadie le llegó a contar, es algo que él lo vio. Obviamente lo observó. Obviamente esto enojó mucho a Nehemías. Y quiero que piensen y vamos a ver la reacción. Para mí muy interesante la reacción de este hombre. Porque dice la Biblia que se enojó. Se enojó.
Hoy en día criticamos a aquellos que quizás se enojan conmigo porque yo soy un desobediente y con mucho amor me quieren ayudar a que yo obedezca, pero a veces la persona se enoja porque yo no obedezco. ¿Y qué es lo que hago yo? Me enojo más y le doy una regañada y digo, ya no quiero nada más con usted, y corto la amistad. Pero en realidad no vemos que a veces ese enojo está motivado por el hecho de que quieren que nosotros nos volvamos personas obedientes a nuestro Dios. Miren lo que él vio en el versículo 24: y la mitad de sus hijos hablaba la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Ahora quiero que vean la reacción de él, porque el versículo 25 dice: y reñí con ellos. Hubo una gran discusión, pero note, y los maldije. ¡Wow! Y herí a algunos de ellos. Nehemías se puso los guantes de boxeo y a más de uno le dio. ¿Se pueden imaginar? Note lo que sigue: y les arranqué los cabellos. ¡Wow! Yo no quisiera estar enfrente de Nehemías en ese momento. ¿Qué motivó a este hombre? Si bien es cierto, nosotros pudiéramos juzgar a este hombre y decir, qué bárbaro, eso no es un comportamiento de cristiano, eso es lo que diríamos. Y posiblemente el Señor no nos dice acá, pero Dios permite que se escriba, nos guía al escritor de Nehemías a que se escriba, y hoy nosotros lo leemos, de la reacción. Ahora lo que quiero que observen es, ¿por qué se enojó Nehemías? No porque no hicieron lo que Nehemías quería. No porque Nehemías había hecho sugerencias de cómo hacer este gobierno, cómo hacer esta calle, de cómo hacer el otro, cómo hacer. No. Él se enoja porque el pueblo de Dios había pecado contra Dios. ¿Sabe que hay padres que se enojan con sus hijos por cosas pequeñas, pero nunca se enojan porque son desobedientes a Dios? Más bien hasta se ríen. Nosotros nos enojamos muchas veces por las cosas que no tienen ningún sentido, pero pocas veces por lo que sí. ¿Quién se enojó? Cristo. ¿Por qué se enojó Cristo? Porque habían hecho de su casa ¿qué? Una casa de cambio, de mercado, cueva de ladrones. Y Jesús se enoja. Eso es lo que pasa con nuestro Dios. Como hombre y mujer, como padres que somos, tenemos una tremenda responsabilidad. Ahora, no digo que tenemos que andar enojados porque nuestros hijos deciden desobedecer a Dios, pero para mí la tremenda enseñanza aquí es la seriedad con que Nehemías trata el pecado. Vivimos en una época en donde nosotros estamos enfatizando mucho la gracia de Dios, y está bien. Dios es un Dios de gracia. Nos ama y no nos da lo que de veras deberíamos merecer. Pero lo que se nos olvida y no queremos a veces hablar es que hay consecuencias. La gracia no quita las consecuencias. Mis hijos tienen que aprender eso. Y si no lo ven en papá y mamá, menos que lo van a aprender. Los hijos de estas familias crecieron y se casaron con aquellos que no compartían su fe. Entonces tenemos un ciclo que se está repitiendo. Habían aprendido de sus padres que era más importante la apariencia externa que lo interior. Bueno, está bien, no es cristiana, no es cristiano. Bueno, está bien, Dios sabe eso. ¿Cómo? Bueno, es que Dios no dice que... Sí lo dice. Porque Dios quería que su pueblo fuera puro en el sentido de un pueblo que iba a revelar, no puro en raza, puro en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Vamos a ver eso en unos minutos.
Pero los niños de estos matrimonios mixtos, interesante que la Biblia dice que no podían hablar hebreo. Piensa en esto, no podían hablar hebreo, no podían leer hebreo, no podían leer los mandatos o las enseñanzas de Dios. Wow. Muchos de ustedes tienen problemas con sus hijos de que quizás no hablan el español. Y está bien, o sea, no vamos a decir que por estar aquí sus hijos tienen que hablarlo. Gracias a Dios tienen un acceso y aprenden el inglés y pueden hablar mucho mejor el inglés que muchos de nosotros, los padres. Pero el problema está que muchas veces usted no puede enseñar a sus hijos porque usted no habla el idioma de ellos. Y usted se frustra porque no le entienden. Y entonces algunos de nosotros creamos un tercer idioma, el Tex-Mex, que llaman algunos, o el Spanglish. Pero qué importante es que yo como padre y madre podamos transmitir las enseñanzas de nuestro hijo, de nuestro Dios a nuestros hijos. Estos, al tener madre o padre de otro pueblo, no aprendieron el idioma. El idioma no era tanto el problema. Es interesante, yo no sé si ustedes tienen mucho contacto con familias judías. Yo me crié en Costa Rica, obviamente soy de allá, y durante la primaria, en una de las escuelas en que estuve, había mucho judío. Y yo me acuerdo que nos enojábamos con ellos porque en la escuela que yo íbamos, el horario era tal de que sábado de por medio teníamos clases, ¿verdad? Entonces, pero ellos como judíos guardaban el sábado, entonces nunca iban los sábados. Entonces eso nos molestaba un poco, de que ¿qué les pasa? ¿Les dan permiso a ellos y nosotros qué? Pero yo recuerdo tener, varios de ellos fueron amigos míos y dos de ellos muy ortodoxos, a los 12 años de edad, te leían todo el Antiguo Testamento en hebreo. Muy celosos de que sus hijos aprendieran el hebreo y que leyeran los mandatos de Dios. No estoy diciendo ni sugiriendo que su hijo debe aprender el español o el hebreo o lo que sea, pero ¿cuántos de nuestros hijos a esa edad han leído ya la Biblia? ¿Han oído el idioma de Dios? O les decimos, les hablamos cuán importante es, pero en realidad tenemos un doble estándar porque ni nosotros lo hacemos. Tenemos dificultad con leer la Biblia en un año, pero les hablamos y les decimos. Aquí vemos un caso típico. Noten que sigue diciendo, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Muchos hombres judíos, muchos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab, lo acabamos de leer. Estas madres obviamente hablaban su lenguaje nativo en su casa y no hebreo. Y así criaron a una generación que no leyó, que no escuchó de su Dios. ¿Ven el problema ahora? No era asunto de que se casó con una extranjera, de que, ay, no, debemos ser igual. No. Está hablando de la misma fe. Oye, Israel, hay un solo Dios. Y ellos estaban ahora no cumpliendo con este mandato. Obviamente esto quiebra el corazón de Nehemías y por eso la reacción que tuvo. Obviamente, si ustedes piensan que con el lenguaje enseñaban sus costumbres y sus enseñanzas paganas. ¿Cuántos de ustedes luchan en su hogar por enseñar a sus hijos de que tienen que ser latinos antes de que sean anglos? Dios guarde, mi hijo pierda lo latino. Algunos de ustedes son tan celosos que ni quieren que se casen con un anglo, menos con una asiática. Tiene que ser hispana, tiene que ser hispano. Ahora, no estoy aquí para decir qué es lo que usted debe hacer para con su hijo, pero ¿por qué no deja que Dios lo haga? El asunto es, puede ser hispano, el futuro esposo de su esposa, conoce él a Cristo. Ay, pero es un buen muchacho. Conoce ella a Cristo. Ese es el asunto que está tratando. Oh, hablamos de mucho de esto. Sin embargo, tenemos un doble estándar. Hay que recordar que el asunto no era los matrimonios mixtos. Aquí en nuestra iglesia, algo muy precioso, porque lo vemos aquí.
Muchos de ustedes están casados con anglos o con anglas. Vemos matrimonios entre colores, pudiéramos decir en una forma chistosa, café con leche. También pudiéramos decir asiáticos con anglos o con hispanos. Es una belleza lo que tenemos. Es el cielo, por así decirlo. El asunto era de compartir la misma fe. Vayan a Primera de Corintios, o más bien Segunda de Corintios, porque aquí está el principio en el Nuevo Testamento. Es muy claro lo que el Señor nos enseña. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 6, sé que lo conocen muy bien. Dice el Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Esto es una enseñanza muy básica, pero es exactamente lo que el Señor enseñó a su pueblo desde hace siglos. ¿Por qué? Porque Dios quería que su nación fuera una nación que fuera luz al mundo de un único Dios. El resultado se va a ver a través de las naciones, digo, de las generaciones. Hoy nos preguntamos y a veces nos quejamos o a veces decimos: qué barbaridad, el cristianismo está decreciendo, porque el cristianismo no está creciendo conforme a la población. Debiéramos estar viendo que el cristianismo crece, pero no. ¿Por qué? Quizás debemos empezar a evaluar lo que hacíamos hace 30, 50 o 60 años atrás. Porque muchos padres decidieron no enseñar a sus hijos. Muchos padres prometieron a Dios cosas que nunca cumplieron. Muchos padres están viviendo vidas dobles. La aplicación práctica: podemos hablar de una forma en la iglesia, pero lo hacemos de otra forma en la casa. Eso es un estándar doble. Sería muy interesante hoy en día, ya ve que hay muchos que ponen videos en las vías de redes sociales, grabar a algunos de nosotros en nuestro hogar y luego grabarlos aquí en la iglesia. Y vamos a notar que si estamos viendo a la misma persona, nuestros hijos observan todo en cuanto a nosotros, cómo vivimos cada semana, están con nosotros. Por eso estudiábamos en Deuteronomio aprovechar todas esas circunstancias para enseñar a nuestros hijos, pero ellos nos están observando a ver si nosotros cumplimos o esa enseñanza que les damos de boca es parte de nuestras vidas. Sí, nuestros hijos van a seguir automáticamente su ejemplo, no importando lo que usted diga. Y si no me cree, observe bien a sus hijos. Recuerdo una vez que una señora estaba bien avergonzada por algunas palabras que salieron de los labios de su hijo. E inmediatamente ella dijo: ¿dónde habrá oído eso? Y recuerdo que yo estaba muy cerca. Era alguien que conocía yo muy bien. No se preocupe, no fue en esta iglesia. Y le dije: creo que lo oyó en su casa. ¡Oh! ¿Cuál es la excusa? No, seguro lo oyó en la televisión. O los amigos. Y posiblemente, no descartamos eso, pero usualmente lo que van a aprender más rápido es lo que ven en el hogar. Una vida doble, una vida de doble estándares o normas dobles es un síntoma de un problema mucho mayor. Vayan a Santiago capítulo 1, versículo 8. Porque Santiago nos dice, en Santiago 1, versículo 8, note lo que él dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Recuerdo estar hablando con un hermano muy enfáticamente y recuerdo decirle: no te quejes el día de mañana cuando tus hijos no quieran venir a la iglesia, porque ya les estás enseñando.
Hermanos, no soy profeta, pero se cumplió en los 3 hijos que tiene. Es lo que Dios nos dice. Entonces, ¿qué tipo de estándares tengo yo en mi casa? Y si los estoy viviendo. Usted debe poder decir lo que el apóstol Pablo dice con tanta autoridad cuando él escribe a los hermanos de Corintios en la primera carta, en el capítulo 11. Mire lo que él se atreve a decir. Pablo dice en el versículo 1: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Puedes decir eso a tus hijos? O lo puedes decir y lo dirás, pero me pregunto cuál será la reacción de ellos. ¿De veras, papá, mamá? Sí, yo sé lo mentirosos que son ustedes. Tal vez no nos van a decir eso, pero pudiera pasar por sus mentes. Sed imitadores, demos el ejemplo real de lo que es ser un hijo de Dios en la casa. Ahora, para poder hacer esto, eso habla entonces de mi relación personal con mi Dios. Porque cómo ando yo con mi Dios va a reflejarse. Se va a reflejar, hermanos. Va a ser obvio, especialmente en el hogar. Tenemos dificultades, hay problemas, hay conflictos. ¿Saben? Los padres son los mejores testigos de la realidad del cristianismo a sus hijos. No el pastor de jóvenes, el pastor de niños, el maestro de la escuela dominical, sus amiguitos. No, sus padres. Especialmente cuando son padres que dicen ser hijos de Dios. Entonces pregúntese, ¿es usted un padre, madre con doble estándar? Que dice una cosa y practica otra. El mayor peligro, o uno de los grandes peligros que atacan nuestros hogares, es ser un hogar en donde tenemos doble estándar. Ahora, esto a veces se da porque el padre tiene unas ideas, la madre tiene unas ideas y nunca se ponen de acuerdo. Entonces ustedes como padres deben tener un mismo frente. En otras palabras, hacer juntos lo que el Señor nos dice. Pero hay otros peligros que quisiera que vean a partir del versículo 25. Regresen a Nehemías, capítulo 13, versículo 25. Y dice: y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. No les sugiero que haga esto con sus hijos, ¿ok? Y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para nuestros hijos, ni para vosotros mismos. Qué interesante, porque el deseo grande de Nehemías lo lleva a prácticamente a obligar a estos padres a hacer una promesa, a cumplir. Ahora, uno pudiera pensar y juzgarlo, pero uno no puede obligar a nadie, y es cierto. Yo no puedo obligar a un hombre que sea obediente a Dios. No puedo obligar a una mujer a que sea obediente a Dios. Ahora, con los hijos tengo la ventaja de que todavía tengo cierta autoridad sobre ellos, y cuando no obedecen, Dios les dio algo, no solo para sentarse, sino para... Ahora, hoy en día, Dios guarde hacer eso, la Biblia lo enseña. Ahora habla de castigo, no habla de herir, no habla de dañar. Y eso es otra cosa, cuando lo hace ya eso es un abuso. Y usted merece castigo por eso. Pero no lo hacemos por muchas razones. Pero lo que hace Nehemías es recordarles una vez más, se enoja, se molesta. Va hasta el exceso físico, por así decirlo. Y habla enojado y les dice que deben ellos, otra vez, pudiéramos decir. Pero noten lo que él dice acá, porque les dice: y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos. ¿Les está diciendo algo nuevo? No. ¿Qué es lo que está haciendo Nehemías? Les está ayudando a recordar lo que ellos habían prometido a Dios.
y no cumplieron. No cumplieron. Cuando vemos las acciones de Nehemías a la luz de las promesas, quizás podemos entender un poquito la reacción de él. Debemos ser firmes en amor y gracia con nuestros hijos, en enseñarles a escoger aquello o aquel o aquella que Dios tiene para él o para ella. Vean lo que hace Nehemías en el versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Por eso yo no me caso con una extranjera. Ese no es el punto. El punto era mujeres paganas, mujeres que no creyeron ni creían en el único Dios. Tenían un montón de dioses. Y dice Dios que esta influencia, dice Dios que esa relación dañina llevó a este gran hombre a pecar. ¿Se da usted cuenta de que las relaciones dañinas lo único que van a traer son serios problemas? No solo a su matrimonio, sino a sus hijos. Y no solo a los hijos, sino a los hijos de sus hijos. Yo creo que hay mucha gente aquí en los Estados Unidos que uno pudiera hablar con ellos, y casi con cada persona que tú hablas te vas a dar cuenta que en sus antecesores muy posiblemente eran cristianos. Oh, sí, yo tuve un abuelo que era pastor. Oh, sí, mi tatarabuelo era misionero en tal lugar. ¿Y eso qué? Lo que me enseña ahí, ¿qué pasó? Es exactamente lo que está diciendo Nehemías acá. Ahora tenemos una generación que ni siquiera habla el idioma de Dios. Una generación que se ha desviado. Nehemías había experimentado los resultados del pecado de Salomón. Por eso sus padres habían sido llevados cautivos a Babilonia. Por eso él mismo es siervo de Artajerjes. Resultado de esas relaciones con el mundo. Un mandamiento que Dios les había dado, y realmente, si lo vemos bien, era simplemente para una protección, para el testimonio de Dios, para que Dios fuese propagado. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Preservando a su nación, no para que fuera una nación impecable, una nación, no, pero una nación que estaba demostrando que sí hay un solo Dios, que sí, que el Dios de Israel es el Dios, el único Dios. La relación con mujeres extranjeras fue una relación dañina, fue una relación maligna. Versículo 27 dice: y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extrañas. Posiblemente, conociendo al hombre como es y porque soy hombre, quizás les atrajo lo físico, y lo físico cegó el hecho de cumplir el mandamiento de Dios. ¿Ha oído la expresión que dice el amor es ciego? ¿Cuántos han oído eso? Enrique nos preguntó que si nosotros hemos experimentado ese amor, esa parte de enamorarse. Yo me acuerdo, inmediatamente vinieron cosas a mi mente, ¿verdad? ¿Recuerda esos días? Que si ella decía algo y todo usted rapidito como que cumplía. Ay, me gustaría una flor, y wow, llegaba con 5 usted. ¿Cómo me gusta el chocolate? Y le compraba esa caja de bombones de chocolate. Aunque el resto de la quincena usted iba solo a tomar agua y pan porque no le quedó para nada. Pero usted quería impresionarla, porque usted quería mostrarle su amor. Porque usted la amaba.
porque usted la estaba conquistando, porque ya no lo hace, ¿verdad? ¿Ah? ¿Por qué ya no lo hace? Porque dice, ya lo logré, ya la tengo aquí, así que con flor o sin flor aquí se queda conmigo. Esa es otra lección, otra clase que pudiéramos dar, que debiéramos mantener esa frescura. Pero lo que quiero decir aquí es el hecho de que nos llevamos por lo físico. Y muchas veces lo físico y lo emotivo va a opacar lo que Dios espera de nosotros. Entonces, por eso usted y yo, por eso como padres debemos enseñar a nuestros hijos. Ahora ellos van a tomar sus decisiones y cuando lleguen a su juventud, a pesar de lo que han recibido, pueden hacerlo, no podemos hacer nada. Pero ¿qué estás haciendo ahora con estos, especialmente aquellos que están pequeños todavía? Si esto produjo muchos problemas simplemente por tener ¿qué? Relaciones dañinas, por escoger la que no debió ser, que Dios ya les había dicho, voy a casar. Acabamos de leer en 2 de Corintios 6, dice, ¿qué compañerismo hay el creyente con el inconverso, con el incrédulo? Ninguna. No, pero ella le gusta la iglesia. Empezamos a ¿qué? A razonar. Bueno, yo sé que ella no es cristiana, pero en realidad para mi hijo ahorita es lo mejor. ¿De veras? Entonces ya ni siquiera oras a Dios para que Dios abra los ojos de mi hijo o de mi hija, que vea que eso no está bien. Bueno, es que yo no quiero rechazar a mi hijo. Eso no es rechazarlo, eso no es rechazarla. Pero si mi hija o mi hijo me viene y me dice, ¿sabe? Pienso esto, siempre les preguntaba a mis hijos, ¿sí? ¿Qué relación? ¿Es creyente? ¿Qué es? Bueno, no estoy seguro. Oh, debes asegurarte. Ahora, no porque venimos a la iglesia todos somos cristianos. ¿Debo yo asumir que cada uno de los que estamos aquí sentados ahorita mismo somos hijos de Dios? No. No sé. Solo si ocurre el rapto ahorita nos vamos a dar cuenta. ¿Pero qué estoy enseñando? ¿Qué estoy diciéndoles? El pueblo dejó de ser la luz que debía ser al mundo. Dejó de ser testigos del único Dios. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia del siglo XXI? Exactamente lo mismo. Da mucha vergüenza de las cosas que están pasando en las iglesias, en el nombre de Dios. Y no estamos aquí para criticar, porque es fácil empezar a decir, oh, bueno, a lo menos en mi iglesia. No, ese no es el punto. Vayamos a nosotros mismos. Porque las relaciones van a afectar generaciones. Generaciones. Es muy interesante porque el apóstol San Pablo en 1 Corintios 7, y no vamos a ir ahí, le animo a que vaya y haga un estudio ahí, pero Pablo dice, ¿sabe qué? A lo mejor para algunos de ustedes será mejor quedarse solteros. A lo mejor va a ser mejor. ¿Alguna vez hemos dicho o alguna vez hemos usado el dicho que dice o la expresión que decimos es mejor estar solo que mal acompañado? Pues es una verdad bíblica. Es mejor estar solo que casarse con un incrédulo o una incrédula. Y no entendemos, hace muchos años, recuerdo una persona vino a mi oficina y ayudándole en consejería. Perdón, no fue aquí, fue viajando, ya me recuerdo, en una serie que estaba dando una conferencia de la familia. Entonces el pastor les dijo a los hermanos, mire, si ustedes quieren algún tiempo, el pastor está aquí, no le he preguntado, pero usted puede llegar y hablar con él y todo. Y claro, entonces la gente pues llega y hace preguntas que a veces no se atreven a hacer a su pastor. Y recuerdo que esta hermana específicamente viene, ¿verdad? Hasta con lágrimas en los ojos, lo difícil que ha sido su matrimonio y todo. Entonces yo le empecé a preguntar, ¿cuándo conoció usted a Cristo? Y me decía, yo desde muy joven y toda la cosa. Muy bien, cuando usted se casó, pues usted era creyente. Sí, claro, porque yo conocí a Cristo, que esto, que el otro. Le digo, cuando se casó, su esposo era cristiano, ¿no? Entonces le digo, vamos a parar un momentito. ¿Usted sabía que estaba en desobediencia? Sí, pero usted sabe, hermano, uno está enamorada y me sigue hablando y toda la cosa. Entonces, al final fue muy difícil para mí para decirle, pero quiero, hermana, que entienda algo. Mucho de lo que usted está sufriendo ahorita es consecuencia de su desobediencia.
¿Dios puede que este hombre llegue a conocer a Cristo? Claro que sí. Vamos a orar y que Dios lo haga, y Dios lo puede hacer. Pero ¿se está dando usted cuenta que parte de todo esto tan difícil que he sufrido todos estos años, usted decidió sufrirlo? Ay, yo no sé por qué Dios permite. Momentito, Dios no tiene que ver nada aquí de que permita o no permita. Es exactamente, ¿sabe lo que estaba sufriendo esta hermana? Consecuencia de estar en una relación dañina, porque empezó sabiendo que no debía. Ahora, no es para salir de aquí y decir, ok, yo debo salir de esta relación no dañina, así que vamos a divorciar. No. ¿Sabe lo que va a pasar con estas relaciones dañinas? Los hijos van a ser destruidos. Estos hijos van a crecer y van a ver, oh, mi mamá, pues sí, ella no era... y aún, ¿no ha notado a veces que los hijos cuando saben estas cosas y venimos y le decimos, oye hijo, mira, no andes con esa muchacha, ella no conoce a Cristo. Hey, mira, ¿y usted qué hizo, mamá? ¿No le ha pasado a veces eso? Rapidito se lo ponen a usted de frente. ¿Qué es lo que le están diciendo con eso? Mira, hay una expresión que yo no sé si se aplica acá y si no, corríjanme, pero dicen el diablo repartiendo escapularios. ¿Han oído esa expresión? ¡Wow! Pero eso es lo que nuestros hijos nos van a decir. Eso es lo que nos van a decir. Oye, ¿qué es esto? ¿Me está diciendo usted esto y qué? Debo aprender, aprenda. ¿Recuerdan al apóstol San Pablo cuando él está tratando el problema en 1 Corintios capítulo 15? El problema de los hermanos que ahora estaban confundidos, que no aceptaban, que estaban dudando de la resurrección. ¿Qué les dice en el capítulo 15, versículo 33? Pablo les dice, ¿no erréis? Las malas conversaciones corrompen. Y la idea de aquí es también las malas compañías. Corrompen. ¿Qué? Las buenas costumbres. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que tienes? ¿Quiénes son tus amistades? ¿A quiénes permites entrar en tu casa? ¿Con quiénes te relacionas? ¿Qué? Porque estos van a influenciarte. Un muchacho recientemente estaba buscando vivir con alguien, lo que aquí se conoce como roommates, ¿verdad? Y esta fue lo que hice, es que quiero salir de donde estoy porque estoy en una situación tóxica y quiero ir a un lugar cristiano y estaba buscando un lugar entre cristianos en donde ir a vivir. Muchos de nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos y empezando por nosotros mismos, cómo elegimos las amistades. Y les voy a ser franco, hay a veces amistades que son creyentes que pueden ser tóxicas porque son creyentes carnales. Pero como tiene una bonita casa, como tiene un bote y de vez en cuando me lleva a pasear, me sirve tener esos amigos. Pero tarde o temprano ellos van a influenciarte, no solo a ti, pero a tus hijos. Si no me crees, espérate 30 años, para lo cual será demasiado tarde, porque ya estarán enseñando a sus hijos. Santiago capítulo 4 nos hace una tremenda advertencia al respecto. Dios nos dice que no debemos hacer amistad con el mundo. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, miren lo fuerte que es Santiago, cualquiera que quiera ser, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. Con razón el apóstol San Pablo escribe a los hermanos de Roma y dice que tenemos que renovar nuestra mente, no conformarnos a este siglo. Hay muchas buenas cosas en el mundo, pero hay más nocivas. Problema 1, vidas de doble estándar. Problema 2,
relaciones dañinas. El último cosa que quisiera que veamos, una vida inmoral. Versículo 28 dice: y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, le ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Había una contaminación en la vida del sacerdocio. El sacerdocio era el liderazgo espiritual, como lo es hoy. Y Dios está diciéndonos que había sido contaminado. Note que dice: por tanto, lo ahuyenté de mí. Al inicio de este capítulo podemos ver que el sumo sacerdote, vayan al capítulo, ahí estamos en el 13, vamos a leer versículo 4 y 5, porque mire lo que hace el sacerdote, cómo se contamina y hace algo que no debió haber hecho. Capítulo 13, donde estamos, versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, un enemigo del pueblo de Israel. Y dice que había emparentado a través de una relación nociva, dañina. Esto es inmoral. Casi siempre cuando decimos inmoralidad solo pensamos en los aspectos sexuales. No es más que esto, hermanos. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Noten lo que hace este hombre. Emparenta, hace una tremenda amistad y compromete la santidad del único Dios, porque los sacerdotes representaban esto. Había emparentado con un enemigo del pueblo de Dios. ¿Se da usted cuenta que cuando animamos a nuestros hijos a casarse con inconversos es exactamente lo que usted está haciendo? Note que dije animamos. Yo no estoy diciendo de que yo no puedo obligar a un hijo, a una hija, a que se tiene que casar con un cristiano. Es opción de ellos. Llegan a una edad en que toman su decisión. Pero decir que estoy de acuerdo es otra cosa. Puedo asistir y estar con ellos en ahora, sí, pero como padre yo tengo que decirle, esto no es de Dios. Dios les bendiga y les vaya bien. ¿Qué estoy diciendo? Ay, hermano, pero ¿cómo va a decir uno que les vaya mal? No, no tiene que decirlo, porque les va a ir mal. Y no es el punto, eso no es el asunto. El asunto es hasta dónde nosotros llegamos a poner una línea en amor, con gracia. No tengo que decírselo gritando, no tengo que decírselo, vas a ver. Ahí cuando él pregunte, y yo no sé si notan, pero ya en las bodas no se pregunta, ¿hay alguien aquí que se opone? Ya eso no se pregunta. Interesante sería empezar a hacerlo, ¿verdad? Seguro todos tienen miedo de que van a ser 15 que se levantan y se van a oponer, pero no ese es el punto. El asunto es que mis hijos entiendan. Pero el asunto es este: ¿lo ven en mí? ¿Lo ven en mí? Porque ahí es donde empieza el asunto. Nehemías. Ahora dice Nehemías, otro de los enemigos de Israel, Sanbalat, se había abierto paso sutilmente entre el sacerdocio, contaminando. Lo había logrado. ¿Cómo? Por medio de un matrimonio. Que Dios había dicho, no se casen, no busquen, no se den, no los den en casamiento con extranjeros. Los líderes religiosos de Israel se habían corrompido y habían hecho amistad con los paganos. ¿Y saben lo que pasa cuando hacemos eso? Comprometemos las verdades espirituales. ¿Qué hace Nehemías? Versículo 30. Los limpió.
limpié. Hay una necesidad de ser puros en nuestras vidas interiores. Los limpié pues de todo extranjero. Y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio y para las ofrendas de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Si hay algo que debemos limpiar en nuestras vidas, debemos hacerlo. Nuestros hijos van a conocer muchas cosas que ni usted sabe que ellos saben de su vida. Ay, pero si es en mi casa no han entrado cosas, de veras yo guardo mucho. Pero piense un momento, la facilidad con nuestros hogares han sido invadidos por la deshonestidad, la pornografía, la mentira e inmoralidad en general, manera de hablar, un montón de cosas. Que, oh, no, pero en mi casa tenemos. ¿Qué programas ves? Y te ríes de las inmoralidades que se dicen. ¿Tus hijos lo oyen? ¿Tú llegas a aceptarlo? ¿Y cuándo lo vas a parar? Oh, es que no quiere ser uno un legalista. Yo no estoy diciendo que seas legalista. Pero después de 10, 15 o 20 años, hubieses querido ni siquiera tener televisión. Pero será muy tarde. Gracias a Dios que Dios puede cambiar y lo va a hacer. Hay muchas cosas que son inmorales y francamente, hermanos, no hacemos lo necesario para que no entren en nuestro hogar. Tenemos que ser firmes, porque no podemos evitar lo que nos rodea, pero sí podemos parar y evitar lo que va a penetrar aquí y en mi hogar, porque eso va a afectar a mi familia. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, la Biblia nos enseña que como cristianos somos parte del sacerdocio santo de nuestro Dios. Ahora somos ese sacerdocio santo. Si nosotros no vamos al templo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En esa misma epístola, en el capítulo 1, versículo 15, Pedro dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y note lo que él agrega: en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué tipo de vida vive usted delante de sus hijos? Muchos de nosotros queremos influenciar a nuestros hijos. Ay, quisiéramos que un día sea pastor, que un día sea misionero. No, ese no es el asunto. El asunto es crear hombres y mujeres de Dios. Lo que Dios haga con ellos es asunto de Él. Pero muchas veces nosotros queremos empujar a nuestros hijos a hacer algo que no es a lo mejor lo que Dios tiene para ellos. Pero como padre me toca influenciar a mis hijos a vivir en una forma santa. 3 peligros. Una vida de doble estándar. Déjeme preguntarle esta noche: ¿tiene usted doble estándar en su hogar? Usted es el único que puede contestar eso. Tal vez es un buen tema de conversación con su esposa. ¿Tiene usted relaciones dañinas, tóxicas? Está casado con su esposo y su esposa, gracias a Dios, pero ¿quiénes son sus amistades? Porque estas van a influenciarle tarde o temprano. ¿Vive usted una vida santa? Y no me refiero que, ay, lo que he visto, lo que como, lo que hago. No, porque será resultado. No sé cuál es la respuesta a cada una de estas preguntas, pero sea cual sea, especialmente si usted sabe que tiene que decir: bueno, sí, tengo doble estándar, hay relaciones dañinas y realmente no sé si estoy viviendo una vida santa. Quiero animarle: empiece ahora, hoy mismo,
hacer los cambios que sean necesarios para que esto no sea una realidad en su hogar, para que estos peligros no penetren, no lleguen a ser efectivos. Porque le voy a decir algo, el enemigo no descansará. No descansará. Pero tenemos un Dios poderoso. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias que en libros como Nehemías podemos aprender tanto que podemos aplicar hoy. Y Señor, tú conoces a cada matrimonio, conoces a cada familia. Y tú sabes, oh Padre Celestial, dónde estamos cada uno de nosotros. Dios, usa a tu Espíritu Santo para que nos dé el convencimiento, nos lleve a la convicción de las cosas que tenemos que cambiar, de las cosas que tenemos que hacer para que estos peligros nunca penetren nuestros hogares. Y si en alguna forma han logrado entrar, ayúdanos, Padre, porque tenemos todo en nuestras manos para erradicar cada uno de estos problemas. Y Señor, si hay alguna persona aquí que aún no te conoce como Señor y Salvador, solo tú también le puedes convencer de su necesidad. Y oro para que tú obres y tú le convenzas y le traigas a ti. Guíale para que pueda hablar con alguien de cómo llegar a conocerte. Gracias, Padre, por esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Quisiera recordarles seguir orando por nuestros hermanos